Hola, el tercer punto del pleno del 3 de diciembre es una moción que presentamos para pedir a la Generalitat que mejore la carretera C63 que une Lloret con Vidreras. La gran problemática de esta carretera, la fundamental, es el acceso a las urbanizaciones, donde nosotros proponemos que se hagan carriles de aceleración y desaceleración para evitar el riesgo de accidentes. Otro tema que también nos preocupa es la velocidad y para ello proponemos que se pacifique el tráfico en esta carretera, ya que ha pasado a ser una vía interurbana. Una vía interurbana que debido a la gran cantidad de urbanizaciones que tenemos en su recorrido, sobre todo en el municipio de Lloret de Mar, y que es una vía que se utiliza los vecinos de las urbanizaciones para hacer gestiones diarias, ir al médico, comprar, traer a los niños al colegio, etc. Y que se utiliza no solo una vez, sino varias veces al día. Entendemos que tenemos que reducir velocidad, que tenemos que pacificar el tráfico, pero que también tenemos que hacer mejoras en los accesos a las urbanizaciones. Estos planteamientos lo entendieron el equipo el resto de los grupos del ayuntamiento y fue aprobada por unanimidad. Al día siguiente, esta misma moción pasó por el pleno de Vidreras, que lo presentó nuestro grupo municipal, donde exponiendo los mismos argumentos, el resto de los grupos políticos del ayuntamiento de Vidreras así lo entendieron y también fue aprobada por unanimidad. Seguiremos trabajando con nuestro grupo en el Parlamento de Cataluña para, en los presupuestos de la Generalitat, dotar una partida económica para acometer las obras necesarias que nosotros hemos propuesto. Esperemos que el resto de los grupos políticos que tienen representación en el Parlamento de Cataluña pues nos hagan costado, nos apoyen cuando presentemos estas esmenas a los presupuestos de la Generalitat. Contentos porque se aprobó por unanimidad tanto en Lloret de Mar como en Vidreras.